Amén. Amén. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta no es una palabra de Jesús, sino que es una conclusión de Juan. Es una conclusión que da el apóstol cuando escribía sobre esto, acordándose, siendo inspirado por el Espíritu Santo, acerca, ¿cierto?, de este momento cuando Jesús comienza a anunciar su muerte, diciendo que la hora ya había llegado. En ese momento, cuando Jesús comienza a proclamar su muerte y da a entender de que por medio de él, todos aquellos que creyeran, ¿cierto?, serían salvos, pero aquellos que no creen, ¿cierto?, serían juzgados, ¿cierto?, para condenación. Muchos comenzaron a creer en él realmente, pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, muchos le rechazaban también. Con la misma fuerza que algunos creían, otros también le rechazaban. Un poco antes se citó al profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? En Isaías 53, versículo 1, vamos, si me puede acompañar, Isaías capítulo 53. Nos dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un poco más atrás, en esta incredulidad de los judíos, en medio de él se cita a Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, ¿cierto?, no podían creer, porque Isaías sigue citando, se seguía citando Isaías cuando él dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aún así, hermanos queridos, la Escritura nos muestra, ¿cierto?, nos dice que los gobernantes de aquellos tiempos creyeron en él, pero no le confesaban por causa de los fariseos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No es muy diferente a lo que pasa hoy en día. No es muy distinto que muchos hombres amen más las cosas de este mundo, la gloria de los hombres, más que la gloria de Dios. Hermanos queridos, en aquellos tiempos difíciles de persecución, aquellos que confesaban a Dios públicamente podrían ser perseguidos y finalmente muertos por causa de esta confesión. Hoy en día, en el mundo en el cual vivimos, no es muy difícil confesar públicamente que servimos a Dios o que creemos en Dios, porque muchos simpatizan con Dios aunque no sean cristianos. El mundo todavía simpatiza con la idea de un Dios o de una energía o de algo, un ser inteligente, ¿cierto?, que guía este mundo y que hace muchas cosas a nuestro favor. Y por lo tanto, una confesión apenas de la boca pública hoy en día no se nos hace tan difícil. Y en eso podemos experimentarlo cuando predicamos en la calle, y aunque nosotros muchas veces en la calle advertimos a las personas que aquellos que no creen en su nombre, como lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, aquellos que no crean en su nombre serán condenados, ¿cierto? Aún así, no encontramos que alguien venga y nos agreda o nos persiga o nos quiera matar por causa de su nombre.
Pero en aquel tiempo claramente que sí. En aquel tiempo aquellos que confesaban públicamente a Jesús como su Señor eran perseguidos realmente hasta la muerte. Recordemos algunos en el libro de Hechos, que llenos del Espíritu Santo, que viendo su gloria fueron apedreados hasta la muerte por predicar el Evangelio. Y sí, estos hombres, los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, que decían amar a Dios, que decían obedecer a Dios, en verdad eran sepulcros blanqueados, tal cual como Jesús los expuso. Eran solamente una careta, una imagen, ¿cierto? Blanca, pero por dentro ellos estaban totalmente podridos. En su corazón había homicidios, habían mentiras, habían abusos y corrupciones. Y muchos de los hombres les temían más a ellos y agradarles más a ellos, y por esa razón obviamente rechazaban en sí la gloria de Dios. Y hermanos queridos, por eso digo como al principio, no es muy diferente a los días de hoy. No es muy distinto, queridos hermanos. La gloria de Dios, amar a Dios, amar la gloria de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, que la gloria de Dios no puede definirse apenas como el conjunto de sus atributos, que algunos lo pueden definir de esa manera en un tanto teológica. La gloria de Dios es manifestada en la persona de Cristo, cuando en el principio nosotros del Evangelio de Juan nos dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, el Hijo de Dios. Se citó a Colosenses hace un momento atrás, en él habita toda la plenitud de la deidad de Dios, y por lo tanto en Cristo Jesús nosotros podemos ver la gloria manifestada de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Y en Él nosotros podemos gloriarnos y nosotros podemos decir, amamos la gloria de Dios, porque sí, no es que amemos algo subjetivo o algo que está en el aire, sino que nosotros podemos decir que amamos a Dios, a la gloria de Dios manifestada en la persona de Cristo, el Verbo encarnado, la luz de este mundo, el pastor de las ovejas, la puerta estrecha, el camino, la verdad y la vida, en el cual habita toda la plenitud de la deidad, que es Cristo Jesús, la gloria de Dios. Pero amar la gloria de Dios significará solamente confesar a Jesús delante de los hombres, porque realmente si tuviéramos la misma persecución de aquel tiempo, sí, seguramente sería difícil. ¿Y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra propia vida por confesar que Jesús es nuestro Dios? Por confesar que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos queridos, como los digo, hoy en día no es difícil confesarlo públicamente. No nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros confesamos a Jesús con nuestra vida íntegra? ¿Estamos dispuestos a sacrificar las demás cosas para confesar la gloria de Dios, confesar a Jesús, quien es la gloria de Dios, y de esa manera obedecerle o amarle, y así sacrificando las demás cosas que son meramente terrenales, superficiales y temporales, para vivir para su gloria sin importar lo que los demás puedan decir de nosotros? Los misioneros, los reformados y los hombres de Dios siempre se tomaron a Dios de manera seria. Siempre se tomaron a Dios de manera seria, con un compromiso serio a Dios. Tan serio, que no les importaba que en momentos de persecución, aún así se reunieran y ya. En el Antiguo Testamento tenemos a Daniel, que por un mandato de un rey no se podía orar a Dios, pero él, abriendo las ventanas de su cuarto, oraba a Dios igual, no temiendo a la persecución y a la muerte, porque su compromiso primero era con Dios. Hoy necesitamos esos Daniel, que tengan un compromiso con Dios, no importando el sacrificio que eso pueda implicar, dando su vida completa. Y hoy en día, como les digo, tal vez nadie nos va a llevar hasta la muerte por predicar afuera, pero algunas veces nos queremos hacer ni siquiera un sacrificio un poquito más allá por simplemente asistir a la iglesia, tener una vida de oración, tener una vida devocional con Dios. ¿Por qué? Porque está nuestro tiempo primero.
porque están nuestras cosas primero. Y muchas veces las priorizamos por sobre la gloria de Dios. Y Daniel fue hasta el foso de los leones. Pero allí el Señor le sustentó. Sí, hermanos queridos, cuando el panorama era totalmente contrario para Daniel, siendo un hombre íntegro y justo delante de Dios, un panorama totalmente desolador, cualquier persona podría decir, hasta aquí llegamos con Daniel. Daniel hasta aquí nomás llegó, en un foso lleno de fieras. Y cuando el rey fue a buscar a Daniel, ¿cierto? Seguramente pensando que capaz que con suerte iba a encontrar los restos, se encontró que Daniel estaba impecable, íntegro, porque Dios había cerrado la boca de los leones, porque él había obedecido a Dios y no a los hombres, buscando la gloria de Dios y no agradar a los hombres. Debemos confiar en este Dios. El mismo Dios que libró a Daniel en el foso de los leones, cerrando su boca por su obediencia, es el mismo Dios que vive hoy inmutable, justo y santo, soberano, que también nos sustenta cuando nosotros obedecemos a Dios. Pero ¿sabe cuál es el consuelo? Que a pesar que muchas veces no obedecemos por su fidelidad y no por nuestra fidelidad, Él aún nos sostiene. Él aún nos sostiene. Porque sí, hermanos queridos, muchas veces sí preferimos la gloria de los hombres. Muchas veces nos preferimos a nosotros mismos antes que la gloria de Dios y poder comprometernos con Él. Pero a pesar de nosotros, Él se mantiene fiel. A pesar de nosotros, Él sigue mostrando su gracia y su misericordia para con nosotros. Hermanos queridos, y tenemos también en el Nuevo Testamento muchos también ejemplos. Los mismos discípulos, los apóstoles quienes dieron, ¿cierto?, su propia vida por el avance del Evangelio. Todos nosotros trabajamos, tenemos responsabilidad en nuestras casas. Todos nosotros tenemos una y otra cosa que hacer, por supuesto que sí. Pero hermanos queridos, no hemos sido llamados primeramente para todas estas cosas que son terrenales o para buscar la comida que perece, sino para poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que para que todas nuestras responsabilidades, ¿cierto?, podamos ponerla al servicio de nuestro Dios. No significa que usted ahora la responsabilidad y todo lo que tenga la va a echar a un lado, sino que no. Todas aquellas cosas que el mismo Señor ha provisto para nosotros, podamos usarla para el servicio de Dios. ¿Está casado? No se separe, ni se piense divorciar. ¿Qué es lo que debe hacer? Busque a Dios, escudriñe la palabra y sepa ser un esposo de verdad. ¿Está casada? No se separe, no se divorcie. Busque a Dios y busque la palabra y sea una esposa de verdad. ¿Es papá? ¿Es hijo? Vaya a la palabra y busque a Dios y sepa cómo glorificar el nombre de Dios siendo padre y siendo hijo. ¿Tiene trabajo? Busque la palabra de Dios y busque a Dios para que sepa cómo poder servir a Dios y glorificar su santo nombre en medio de esta gran responsabilidad. Y hermanos queridos, por sobre todas las cosas hemos sido llamados para poder proclamar el Evangelio en medio de este mundo convulsionado. Y es eso, hermanos queridos, porque amar la gloria de Dios no es apenas decir, como en este cristianismo posmoderno, yo amo a Dios porque lo siento en mi corazón. Yo amo a Dios porque me hace sentir, porque Él me bendice, porque esto aquí, por esto allá, como si fuera algo meramente romántico. ¿Me amas? Obedeces mis mandamientos. ¿Me amas realmente? Obedece mis mandamientos. Y Juan en sus cartas nos termina revelando de que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Hermanos queridos, ahora si usted tiene la capacidad por una obra del Espíritu Santo de poder amar a Dios y de poder obedecer sus mandamientos, déjeme decirle también, querido hermano, que eso se debe a porque Él nos amó a nosotros desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo viniera a la existencia. Él pensó en nosotros, nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No dice, nos predestinó para que nosotros pudiéramos ocupar nuestra vida y poder vivir la vida más feliz que podamos en este mundo, sino que nosotros no debemos ocuparnos en eso, sino en la porvenir, pues somos peregrinos en tierras extranjeras. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Y por lo tanto, nuestra vida debemos vivirla realmente
como para ir al cielo. Hay un ejemplo muy particular del pastor Miguel Núñez, que lo escuché de él cuando vino acá a Chile, y él dijo, ¿quién ha ido alguna vez a acampar? Acampar. Cuando uno va a acampar, ¿por cuántos días va? No va por un año, va por un fin de semana, va por una semanita, pero nada más, porque va a acampar. Y cuando va a acampar, ¿qué lleva? ¿Lleva el refrigerador, la tele, las ventanas de la casa, la puerta, lleva la casa completa? No, lleva lo justo y necesario, porque va a acampar. Usted sabe que después va a volver a su casa, donde tiene todas sus cosas. Usted va a acampar, va a pasar un tiempo solamente con las cosas necesarias, porque entiende de que su casa no está ahí y está de pasada, y luego volverá a la que es realmente su casa, donde tiene todas las cosas a su disposición. Esta vida es parecida a una tienda de campaña o a acampar. Es que estamos de pasada y estamos acá, ¿cierto? Viviendo con las cosas realmente que necesitamos, pero entendiendo que en algún momento vamos a volver a nuestro hogar. Vamos a volver a nuestro hogar. Estamos de pasada. Estamos solamente por un momento mirando y poniéndonos nuestros ojos en la eternidad, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es por eso, hermanos queridos, que en esta corta vida, sí, porque es corta, la vida del hombre es como la flor del campo, que uno en un momento está y luego ya no está. Así es de rápido. La Isi nació hace un par de días, hoy tiene 4. Mañana ya va a entrar a la universidad tal vez, y pasado mañana probablemente ya esté casada. Y así la vida pasa muy rápido. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos queridos? ¿Qué haremos nosotros con nuestra vida? Dediquémoslas al Señor. Sí, las cosas van a pasar, pero dediquémoslas al Señor con todo, porque al final del día no habrá importado nada, sino cuánto nosotros hayamos dedicado nuestra vida para las cosas del Señor. El otro día, mi esposa mientras estábamos tomando once, me miró y me dijo, ¿qué estás pensando? Porque claro, estaba medio pegado. Y le dije, estaba pensando en la muerte. Estaba pensando en la muerte, pero no de una forma triste, sino estaba pensando en que el día que realmente muera, quiero pensar que mi vida la dediqué al Señor, porque finalmente lo es todo. Cuando nos encontremos con el Señor, con un cuerpo glorificado, no va a importar nada, más que si nosotros realmente dedicamos nuestra vida al Señor, porque luego estaremos con Él por toda la eternidad, con ese Dios que nos salvó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos queridos, ¿estoy diciendo entonces que las demás cosas que tenemos a nuestra disposición no importan? No, claramente importan, y el Señor las ha puesto para que nosotros podamos administrarlas, pero para su gloria, para su honra y su alabanza, entendiendo de que todas estas cosas superficiales deben estar subordinadas a las cosas que son eternas. Tenemos a nuestras hijas. Lo más importante no es que lleguen a la universidad. Si llegan, espectacular. Lo más importante es que puedan conocer al Señor. Que puedan conocer al Señor. ¿Será que podamos ser los mejores en nuestro trabajo? Trabajemos. Y que podamos ser lo más responsable y correcto posible. Amén. Pero podamos tener una disposición para que nuestro trabajo también sea para un servicio para el Señor, y así dar por gracia de lo que por gracia también hemos recibido. En el versículo 44 Jesús dice, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos queridos, y para terminar, confiemos más en el Señor. Aquellos que hemos creído en Él por una obra de su Santo Espíritu, ahora pongamos a disposición todo lo que nosotros somos, porque lo que el Señor ha hablado, lo ha hablado
por un mandamiento del Padre, de este Dios que es trino. Sí, hermanos queridos, no es una ocurrencia de Jesús, ni son solamente palabras de Jesús, sino es la palabra de este trino Dios que la ha mandado para que nosotros podamos creer en Él y que creyendo en Él podamos tener salvación y vida eterna, entendiendo que Jesús lo es todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, hermanos queridos, lo tenemos todo. Y por eso, ahora, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Pongamos en disposición toda nuestra vida para la gloria de Dios. No importando lo que digan los hombres, no importando lo que digan los demás, pues buscamos agradar a Dios y no agradar a los hombres. Buscar a Dios en medio del matrimonio, buscar a Dios en medio de la maternidad o paternidad, buscar a Dios en medio de nuestro trabajo, buscar a Dios en donde nosotros podamos estar. Y así, queridos hermanos, será la única forma en que podamos vivir una vida plena. Porque la vida plena no se encuentra aquí, sino en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque entendemos por ella de que debemos buscarte de todo corazón, buscando tu gloria, amando tu gloria, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu gloria se ha manifestado en Cristo Jesús para salvación y vida eterna por nosotros pecadores. Gracias te damos, Señor, por este culto de alabanza, de glorificación ante tu nombre, las oraciones.